La señora de la limpieza leyó un libro viejo en voz alta, sonriendo, pero no sabía que el autor era el dueño millonario. Escuchó cada palabra escondida en la puerta, y allí comenzó su nueva historia. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. Aún no había amanecido cuando Jaina Olmen salió de su pequeño apartamento a las afueras. Sus hijos, Theo, de 12 años, y Miriam, de 8, dormían profundamente cuando les dio un suave beso en la frente. «La abuela Saria te va a llevar a la escuela», susurró arropándole la manta a Miriam, que siempre se le caía por la noche. Jaina tenía 35 años, pero sus ojos soportaban el peso de toda una vida de sacrificio. Viuda desde hacía 5 años, desde que su esposo, Aaron, sufrió un paro cardíaco repentino, tenía 2 trabajos para mantener a su familia. Trabajaba como limpiadora en el imponente edificio Ipiranga, en plena avenida Paulista, y por las noches tomaba cursos a distancia, soñando con ser maestra algún día. El edificio Ipiranga era un monumento al poder económico. Sus 32 pisos, de vidrio y acero, reflejaban el sol naciente como un faro de modernidad. Mientras autobuses llenos de trabajadores llenaban las aceras de la avenida, Jaina entró por la puerta trasera con su desgastada bolsa de lona que contenía su uniforme, una sencilla lonchera y un cuaderno donde anotaba su horario de clases, en línea. «Buenos días, señor Geraldo», saludó el anciano portero que siempre llegaba antes que los demás. «Parece que hoy va a llover». «Así es, señora Jaina. ¿Trajiste un paraguas?». Sonrió, negando con la cabeza mientras se dirigía a los vestuarios. Pronto estaba uniformada y empujando su carrito de limpieza por los silenciosos pasillos del piso 28, donde se ubicaban las salas de juntas de Construtora Monteiro, una de las empresas más grandes del país. La sala principal estaba presidida por una mesa de conferencias de palisandro macizo, con capacidad para 20 ejecutivos. Jaina la limpió cuidadosamente, evitando tocar los papeles meticulosamente organizados. Los ventanales, de suelo a techo, ofrecían una vista panorámica de São Paulo que, incluso en aquella mañana gris, resultaba imponente e intimidante. «¿Cuánto vale esta vista?», pensó Jaina mientras limpiaba el cristal. «¿Cuánto de mi vida tendría que dar por vivir en un lugar como este?». Mientras limpiaba una de las habitaciones menos utilizadas, una pequeña biblioteca que servía más de decoración que de espacio funcional, Jaina notó algo extraño. Tras una hilera de libros de tapa dura, perfectamente alineados pero claramente sin abrir, había un pequeño volumen que parecía fuera de lugar. A diferencia de los demás, con sus cubiertas brillantes y títulos dorados sobre negocios y economía, este era antiguo, con el lomo desgastado y las páginas amarillentas por el paso del tiempo. Impulsada por la curiosidad, Jaina sacó el libro. No tenía título en la portada, solo el sencillo dibujo de un árbol tallado en el cuero oscurecido. Lo abrió con cuidado, temiendo que las páginas se le deshicieran. En la primera página, escrita a mano con elegante caligrafía, decía: «Historias para quienes saben escuchar». Jaina miró a su alrededor, asegurándose de estar sola, y guardó el libro en su carrito de limpieza. No había tenido intención de robarlo. Algo le decía que nadie lo echaría de menos. Pero había querido leerlo durante su hora de almuerzo. Había algo en el volumen que la atraía, como si las historias que contenía hubieran sido escritas especialmente para ella. Al mediodía, mientras las secretarias y ejecutivos bajaban a almorzar a los caros restaurantes de la avenida Paulista, Jaina se sentó en el pequeño comedor de empleados, abrió su sencilla lonchera y junto al arroz con frijoles y pollo, abrió también el misterioso libro. La primera historia trataba sobre un pescador que, a pesar de vivir en la pobreza, encontró riqueza en los colores del mar y en la sonrisa de su hija. La narración era tan vívida que Jaina podía oler el aire marino y oír el sonido de las olas. Sin darse cuenta, comenzó a leer en voz alta. Su suave voz llenó el silencio de la cafetería. «La verdadera riqueza», leyó Jaina, «no es lo que podemos comprar, sino lo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. El brillo en los ojos de quienes amamos,
la paz de un atardecer, la libertad. Ha de ser quienes realmente somos. ¡Qué hermosa, señora Jaina! La voz la sorprendió. Vera, una de las criadas, había entrado en silencio y ahora la observaba con una sonrisa. «Es de ese libro viejo que encontré», explicó Jaina, un poco avergonzada. «Estaba en la biblioteca el día 28. «Sigue leyendo», dijo Vera sentándose. «Mi almuerzo de hoy fue tan aburrido que necesito un postre para el alma». Jaina dudó un momento, pero luego continuó leyendo. Pronto empezaron a llegar otros empleados. El guardia de seguridad Claudio, la ascensorista Marlene, la camarera Sueli, y todos se detuvieron a escuchar. Había algo en la voz de Jaina, en la forma en que daba vida a las palabras, que hacía imposible no prestar atención. Cuando el reloj marcó el final del descanso, había un grupo de 10 personas alrededor de Jaina, todos visiblemente conmovidos por la historia. «Continuarás mañana, ¿verdad?», preguntó Marlene, secándose discretamente una lágrima. Jaina asintió, sorprendida por su reacción. Mientras guardaba el libro en su bolso, una extraña sensación la invadió, como si alguien la estuviera observando. Miró hacia la puerta de la cafetería, pero no había nadie. Solo el reflejo de las luces fluorescentes en el suelo de granito pulido. Lo que Jaina no sabía era que, al otro lado del pasillo, observándolo todo a través de las cámaras de seguridad de su tableta, estaba Eduardo Monteiro, propietario del edificio Ipiranga y director ejecutivo de la constructora Monteiro. A sus 45 años, Eduardo era considerado uno de los empresarios más exitosos de Brasil, con un imperio que abarcaba desde la industria de la construcción hasta el mercado financiero. Divorciado durante 3 años y sin hijos, Eduardo vivía solo en un ático tríplex en Jardín Europa. A pesar de su riqueza, había una melancolía permanente en sus ojos oscuros, algo que ni siquiera sus costosos terapeutas podían explicar. Esa tarde, mientras veía la grabación de Jaina leyendo al personal, algo en su interior se despertó. La sencilla voz de la mujer, la forma en que las palabras del libro parecían fluir a través de ella, crearon una magia que no había sentido en mucho tiempo. Una magia que ni con todo su dinero podría comprar. Eduardo cogió el teléfono y marcó el número del jefe de seguridad. «Antonio, ¿quién es esa señora de la limpieza que estaba leyendo en la cafetería hoy?» «Jaina Olmen, doctora. Lleva casi 7 años trabajando aquí. Es una excelente empleada y nunca ha tenido ningún problema». Eduardo hizo una pausa, mirando la imagen congelada de Jaina en la tableta. Su rostro se iluminó mientras leía. «Gracias, Antonio, solo curiosidad». Colgó el teléfono y siguió mirando la imagen. Había algo en esa mujer, algo más allá de su apariencia simple, que lo intrigaba profundamente. Y en cuanto al libro que había encontrado, Eduardo sintió un escalofrío. Conocía ese libro a la perfección. Conocía cada palabra, cada historia. Al fin y al cabo, lo había escrito él mismo, hacía muchos años, cuando aún creía que las palabras podían cambiar el mundo. A las 2 mañana siguiente, Jaina llegó al edificio Ipiranga con el libro cuidadosamente guardado en su bolso. Durante la noche, leyó algunos cuentos más a la tenue luz de la lámpara mientras sus hijos dormían. Cada relato parecía hablarle directamente al alma, como si la autora conociera sus miedos, sueños y luchas. «Buenos días, señora Jaina. ¿Trajiste el libro?», preguntó Vera en cuanto la vio en el probador. Jaina sonrió, sorprendida por el interés. «Sí, lo hice. No sabía que te gustaran tanto las historias». «Después de lo de ayer, ¿quién no lo haría? Lees de una manera que, no sé, es como si las palabras cobraran vida», respondió Vera ajustándose el delantal. «La gente dice que hoy van a almorzar temprano para escucharte». Esto era una novedad para Jaina. En los 7 años que llevaba trabajando en ese edificio, nunca había recibido tanta atención. Su trabajo consistía en ser invisible, limpiar sin que nadie se diera cuenta, mantener todo en orden sin perturbar el funcionamiento de la oficina. Ahora, de repente, la gente quería escucharla. La mañana transcurrió con normalidad. Jaina limpió las oficinas del piso 30, donde se ubicaban los departamentos legal y financiero.
Los ejecutivos apenas la notaron, continuando con sus reuniones y llamadas telefónicas mientras ella aspiraba o vaciaba la basura. Era como un fantasma, presente pero invisible, excepto por un hombre. En una de las habitaciones, un caballero de unos 50 años, con un traje impecablemente confeccionado, la observaba con curiosidad. A diferencia de los demás, interrumpió su llamada cuando ella entró y la saludó con una sonrisa. «Buenos días», dijo con voz profunda y educada. «Buenos días, señor», respondió Jaina sorprendida. «El café está flojo hoy, ¿no crees?», continuó, señalando la taza sobre su escritorio. Jaina dudó. No estaba acostumbrada a hablar con ejecutivos y mucho menos a que le preguntaran sobre la calidad del café. «No podría decirlo, señor. No». «No tomo café aquí». El hombre sonrió de nuevo, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Claro que lo siento, qué tontería». Hizo un gesto con la mano. «Por favor, continúe con su trabajo». No pretendía interrumpir. Jaina asintió y continuó, limpiando, sintiendo la mirada del hombre siguiendo sus movimientos. Había algo extraño en él, algo que no lograba identificar. Cuando terminó y estaba a punto de salir de la habitación, él la llamó. «¿Cómo te llamas?» «Jaina, señor». «Jaina Olmen». «Encantado de conocerte, Jaina. Soy Ronaldo Meneses». Ella sonrió, cortésmente, y se fue, sin notar la leve sonrisa que se dibujó en el rostro del hombre al verla alejarse. Ronaldo Meneses era, en realidad, Eduardo Monteiro, con un disfraz sencillo, gafas diferentes, barba postiza y un traje menos llamativo que el habitual. Nadie esperaba ver al poderoso director ejecutivo circulando entre los empleados de base, así que nadie lo reconoció. Al mediodía, como Vera había previsto, la cafetería del personal estaba abarrotada. No solo los trabajadores de limpieza y mantenimiento, sino también algunas secretarias e incluso un joven analista financiero se agolpaban en el pequeño espacio, esperando con ansiedad. «¿De verdad va a venir?», preguntó una de las secretarias mirando nerviosamente su reloj. «Claro que sí», respondió Claudio, el guardia de seguridad. «La señora Jaina nunca falta». Cuando Jaina entró en la cafetería, con su lonchera y su libro, se quedó paralizada por un instante al ver tanta gente. Eran al menos 20, muchos más que el día anterior. «No esperaba tanta gente», dijo sintiendo que sus mejillas ardían de vergüenza. «Venimos a escucharla leer, señora Jaina», explicó Marlene, la ascensorista. «Vera dijo que hoy continuaría la historia». Jaina se sentó lentamente y dejó su lonchera sobre la mesa. El libro, con su portada desgastada y páginas amarillentas, parecía aún más fuera de lugar en ese ambiente corporativo. «No soy actriz», advirtió. «Simplemente me gustan las historias de este libro. Eso es todo lo que necesitamos», dijo alguien al fondo de la sala. Jaina abrió el libro por la página marcada y comenzó a leer. La historia del día trataba sobre una joven costurera que, a través de su trabajo, no solo cosía ropa, sino también sueños y esperanzas para su comunidad. Cada puntada era un deseo, cada línea un camino hacia el futuro. Leyó Jaina con su suave voz llenando el silencio. Y cuando la gente usaba tus creaciones, se sentían no solo bien vestidos, sino realmente vistos. A medida que avanzaba la lectura, el público parecía fascinado. Había algo en la voz de Jaina, en cómo enfatizaba ciertas palabras, en cómo hacía pausas en los momentos justos, que atraía a todos a la narración. Cuando llegó al final de la historia, una exclamación colectiva recorrió la sala. «¡Guau! Eso me recuerda a mi abuela», dijo una de las secretarias secándose una lágrima. «Era costurera en Pernambuco. Nunca pensé que una historia pudiera ya hacerme sentir así», admitió el joven analista financiero. Mientras la gente hablaba, Jaina notó una figura al fondo de la sala. Era el mismo hombre de la habitación del piso 30, Ronaldo Meneses. La observaba atentamente, con una expresión enigmática en el rostro. En los días siguientes, las sesiones de lectura de Jaina se convirtieron en un evento habitual en el edificio Ipiranga. El grupo crecía a diario,
con personas de diferentes departamentos que sacrificaban parte de su hora de almuerzo para escuchar las historias del misterioso libro. Eduardo, siempre disfrazado de Ronaldo Meneses, nunca faltaba. Se sentaba atrás, observando no solo a Jaina, sino también las reacciones de quienes lo rodeaban. Algo extraordinario estaba sucediendo. En un ambiente normalmente dominado por la competencia y el individualismo, personas de diferentes niveles jerárquicos se reunían, conversaban y compartían emociones. Un viernes, después de leer, Eduardo se acercó a Jaina mientras ella guardaba el libro. «Quiero darle las gracias», dijo, manteniendo su disfraz. «Sus lecturas han sido inspiradoras». Jaina sonrió un poco avergonzada. «No soy yo, son las historias. Este libro es especial». «No, eres tú», insistió Eduardo. «Las palabras cobran vida con tu voz. Tú te las crees, ¿verdad?» Jaina estudió el rostro del hombre, intrigada por su interés. «Creo. Cada historia de este libro parece contar un fragmento de mi propia vida, aunque sea muy diferente». Eduardo sintió una extraña emoción al escuchar esas palabras. Eso era precisamente lo que pretendía al escribir esos cuentos hace tantos años. Crear narrativas que, a pesar de ser ficticias, contuvieran verdades universales que pudieran conmover a cualquiera, sin importar su estatus social ni sus experiencias vitales. «¿En qué departamento trabaja, señor Ronaldo?», preguntó Jaina, curiosa por aquel hombre misterioso que siempre la observaba. Eduardo dudó un momento. «Consultoría. Estoy aquí temporalmente, haciendo una auditoría». «Debería ser un trabajo interesante», comentó Jaina mientras empezaba a empacar su lonchera vacía. «No tanto como parece», respondió con una sonrisa triste. «De hecho, envidio lo que haces aquí. Tienes un impacto en la gente como ningún informe financiero podría jamás». Jaina se rió, un sonido cristalino que Eduardo encontró sorprendentemente melodioso. «Creo que estás exagerando. Solo soy una señora de la limpieza a la que le gusta leer». «A veces las cosas más sencillas son las más poderosas», filosofó Eduardo. «¿Puedo preguntar dónde encontraste este libro?» Jaina dudó. No quería admitir que técnicamente había tomado el libro sin permiso. Estaba en la biblioteca del piso 28. Estaba escondido detrás de otros libros, como si alguien quisiera mantenerlo alejado de miradas indiscretas. Eduardo asintió lentamente. Estaba exactamente donde lo había dejado años atrás, cuando decidió abandonar sus sueños de ser escritor para hacerse cargo del negocio familiar tras el inesperado fallecimiento de su padre. «¿Sabes quién lo escribió?», preguntó intentando mantener un tono de voz informal. «No hay nombre de autor», respondió Jaina. «Solo una inscripción en la primera página. Historias para quienes saben escuchar». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Esas palabras, escritas por él mismo con solo 22 años, ahora volvían para atormentarlo, o quizás para salvarlo. «Es un bonito título», logró decir. En ese momento sonó el celular de Jaina. Contestó rápidamente y su rostro cambió al oír la voz del otro lado. «¿Qué? Pero estaba bien esta mañana». Sí, me voy ahora mismo». Colgó el teléfono con manos temblorosas. «¿Pasó algo?», preguntó Eduardo, genuinamente preocupado. «Mi hija, Miriam. Llamaron de la escuela para decir que tiene mucha fiebre», respondió Jaina, recogiendo sus cosas a toda prisa. «Tengo que irme, pero mi turno no termina hasta las 5. Ve», dijo Eduardo con firmeza. «Tu hija te necesita. Seguro que la empresa lo entenderá». Jaina lo miró agradecida. «Gracias. Señor Ronaldo, usted es diferente a los demás ejecutivos de aquí». Mientras la veía marcharse apresuradamente, Eduardo sintió una oleada de culpa. No solo era diferente de los demás ejecutivos, era su jefe, el hombre cuyas políticas corporativas creaban el ambiente frío e impersonal que contrastaba tan marcadamente con la humanidad que Jaina aportaba a sus lecturas. Pasaron los días y las lecturas de Jaina se convirtieron en un fenómeno en el edificio Ipiranga. La pequeña cafetería ya no daba cabida a todos los interesados y las sesiones se trasladaron a una sala de reuniones desocupada en el piso 15,
con el permiso tácito de los supervisores, quienes también se habían dejado seducir por las historias. Eduardo, aun disfrazado de consultor Ronaldo Meneses, se había convertido en una presencia constante. Observaba fascinado cómo Jaina daba vida a las palabras que él mismo había escrito 2 décadas antes. Era como si lograra extraerles significados que ni siquiera él, el autor, había percibido. En las reuniones ejecutivas, Eduardo se sentía distante, pensando en las historias, la melodiosa voz de Jaina, el poder de las palabras para unir a personas que, en circunstancias normales, apenas se mirarían en los pasillos. Un martes lluvioso, Eduardo decidió llevar su enfoque un paso más allá. Al final de la lectura, cuando la mayoría ya había regresado a sus puestos, se acercó a Jaina. «Me gustaría invitarte a un café», dijo, ajustándose las gafas falsas, «para hablar de literatura. Este libro me conmovió profundamente». Jaina pareció sorprendida por la invitación. «¿Café? No sé si sería apropiado, señor Ronaldo». «Por favor, llámame Ronaldo», insistió. «¿Y por qué no sería apropiado? Somos 2 personas a las que les encantan las buenas historias». Ella dudó, sosteniendo el libro contra su pecho como un escudo. «Es que, bueno, tú eres ejecutiva y yo solo soy la señora de la limpieza. La gente podría comentar». Eduardo sintió una punzada de culpa. Claro que lo pensaría. Todo el entorno corporativo que él había ayudado a crear reforzaba estas divisiones, estas barreras invisibles entre nosotros y ellos. «Entiendo tu preocupación», respondió con suavidad. «Pero ¿y si nos vemos en otro sitio? Quizás el sábado. Conozco una cafetería buenísima en Brooklyn». Jaina se mordió el labio, insegura. Había algo en este hombre que la intrigaba, una dulzura en su mirada que contrastaba con la formalidad de su traje. «El sábado llevaré a mis hijos al Parque Ibirapuera», respondió finalmente. «Es nuestro programa de fin de semana». «¿Tienes hijos? ¿Cuántos?», preguntó Eduardo, genuinamente interesado. 2 Theo, de 12 años, y Miriam, de 8. Eduardo sonrió. «Ibirapuera tiene una cafetería excelente cerca del lago. Podríamos vernos allí. Tus hijos podrían jugar mientras hablamos». Jaina estudió su rostro, buscando señales de motivos ocultos, pero solo encontró interés genuino. «De acuerdo», aceptó finalmente. «Estaremos allí sobre las 3, cerca del Museo de Arte Moderno». Eduardo asintió, sintiendo una oleada de anticipación que no había experimentado en años. «Allí estaré». El sábado, el Parque Ibirapuera estaba repleto de familias disfrutando de un inusual día soleado tras una semana de lluvia. Jaina, vestida con una falda sencilla y una blusa floreada, su mejor atuendo para el fin de semana, observaba a Theo y Miriam correr por el césped, mientras sus risas se mezclaban con los sonidos del parque. «Mamá, mira lo que encontré», gritó Miriam, corriendo hacia ella con una pluma de colores. «¿Será de un guacamayo?». Jaina sonrió acariciando el pelo rizado de su hija. «Creo que es de pavo real, querida. Viven aquí en el parque». «Señorita Jaina». La voz la hizo girarse. Por un instante no reconoció al hombre que se acercaba. Sin su traje formal con vaqueros y un polo azul, Eduardo parecía otra persona. Se había quitado la barba postiza, pero aún llevaba las gafas que formaban parte de su disfraz. «¿Señor Ronaldo?» «Casi no lo reconozco». Eduardo sonrió, un poco nervioso. «Fuera de la oficina soy otra persona, literalmente», añadió en un tono que Jaina no comprendió del todo. Miriam miró con curiosidad al extraño, parcialmente escondido detrás de su madre. «¿Y quién es esta señorita?», preguntó Edward, inclinándose hasta quedar a la altura de la muchacha. «Esta es mi hija, Miriam», presentó Jaina, «y ese de ahí jugando a la pelota con los otros chicos es mi hijo Theo». Eduardo le extendió la mano a Miriam. «Mucho gusto, señorita Miriam. Soy amigo de su madre». La muchacha le estrechó la mano tímidamente, pero sus ojos brillaban de curiosidad. «¿Trabajas con mamá en el edificio grande?». «En cierto modo, sí», respondió Eduardo intercambiando una mirada con Jaina. «Me gustan mucho los cuentos que nos lee tu madre». «También nos lee», exclamó Miriam, alegrándose, «todas las noches antes de dormir».
Hace voces diferentes para cada personaje. Eduardo rió, encantado con el entusiasmo del niño. No me sorprende en absoluto. Caminaron hasta la cafetería cerca del lago, donde Eduardo insistió en pagar el helado para los niños y el café para los adultos. Theo se unió a ellos, un chico alto y delgado con la misma mirada expresiva que su madre, pero más reservado que su hermana. «Entonces, ¿eres amiga de mi mamá?», preguntó observando a Eduardo con una sospecha que solo un preadolescente puede mostrar. «Apenas nos estamos conociendo», respondió Eduardo con cautela. «Tu madre tiene un talento especial para contar historias». «Es la mejor», asintió Theo, suavizando un poco su tono protector. «Aunque trabaja todo el día, nunca se olvida de leernos». Mientras los niños estaban distraídos con su helado, Eduardo y Jaina pudieron hablar más privadamente. «Tus hijos son adorables», comentó. «Debes estar muy orgulloso de ellos». «Son mi vida», respondió Jaina, observándolos con una sonrisa. «Todo lo que hago es por ellos». «Su padre», empezó Eduardo vacilante. «Ya no está con nosotros», terminó Jaina con la sonrisa un poco apagada. «Aaron sufrió un infarto fulminante hace 5 años. Fue repentino». Eduardo sintió una opresión en el pecho. «Lo siento. Debió ser muy duro». «Lo fue», admitió. «A veces todavía lo es. Pero la vida continúa, ¿no? A través de los hijos encontramos una fuerza que ni siquiera sabíamos que teníamos». Había una dignidad en su forma de hablar de su dolor que conmovió profundamente a Eduardo. Él, que había crecido rodeado de privilegios, que nunca había tenido que luchar por nada, se sentía pequeño ante la fuerza de esta mujer. «¿Y tú?», preguntó Jaina. «¿Tienes familia?». Eduardo negó con la cabeza. «Divorciado. Sin hijos. Mis padres ya no están y nunca he tenido mucha relación con mis familiares. Debe sentirse solo», observó Jaina con una sinceridad que lo desarmó. «Sí», admitió, sorprendiéndose con su honestidad. «A veces creo que cambié contactos reales por otras cosas». «Nunca es demasiado tarde para cambiar eso», respondió ella, tocándole suavemente el brazo en un gesto reconfortante. La tarde pasó rápido. Eduardo se unió a los niños en una partida improvisada de frisbee y luego se sentó, en el césped, a escuchar a Jaina leer uno de los cuentos del libro. A su alrededor, otros visitantes del parque comenzaron a congregarse, atraídos por la melodiosa voz de Jaina y su cautivadora historia. Al terminar, hubo un aplauso espontáneo, dejándola sonrojada de vergüenza y placer. «Tienes un don», dijo Edward al despedirse, mientras el sol ya empezaba a ponerse. «Deberías hacer algo con él». «¿Cómo qué?», preguntó Jaina riendo. «¿Convertirse en actriz a los 35? ¿Por qué no? O profesor, quizás. Dijiste que estabas estudiando, ¿verdad?». Jaina asintió, sorprendida de que recordara ese detalle. «Estudio educación a distancia, pero aún me quedan 2 años para graduarme, y luego tengo que cursar la carrera». «Vale la pena perseguir este sueño», la animó Eduardo. «Tienes un talento natural para cautivar a la gente». Al despedirse, Eduardo sintió una inexplicable necesidad de revelar su verdadera identidad, de poner fin a esta farsa. Pero algo lo frenaba. El miedo a que una vez que Jaina supiera quién era realmente, la magia de ese momento se rompiera. En los días siguientes, las lecturas en el edificio Ipiranga continuaron, pero algo había cambiado. Eduardo y Jaina intercambiaban miradas cómplices y pequeñas sonrisas, como si guardaran un secreto. Él seguía manteniendo su disfraz en el trabajo, pero sus conversaciones se volvieron más personales y profundas. Una tarde, después de leer cuando todos ya se habían ido, Jaina le mostró a Eduardo una carta que había encontrado entre las páginas del libro. «Mira lo que encontré anoche», dijo, extendiendo un sobre amarillento. Eduardo reconoció de inmediato su propia letra en el sobre. Su corazón se aceleró. Esa carta la había escrito en un momento de profunda introspección, justo antes de abandonar sus sueños literarios para hacerse cargo del negocio familiar. «¿Lo leíste?», preguntó con la voz un poco ronca. «Sí», admitió Jaina. «Espero que no.
Te importe. Estaba dentro del libro y pensé que formaba parte de él. Eduardo tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas. ¿Qué pensaste?, preguntó, casi temiendo la respuesta. Es hermoso, respondió Jaina con los ojos brillantes. Sobre todo eso de que la verdadera conexión entre las personas no proviene de lo que poseemos, sino de lo que compartimos, de las historias que nos contamos, de las experiencias que compartimos. Eduardo asintió lentamente, recordando las palabras que había escrito tantos años atrás, palabras que ahora volvían para confrontarlo con el hombre en el que se había convertido. Quien escribió esto, continuó Jaina, comprende profundamente lo que significa ser humano. Entiende que, al fin y al cabo, todos somos iguales en nuestras necesidades más básicas: ser vistos, ser escuchados, ser comprendidos. ¿Y tú crees eso?, preguntó Eduardo. ¿Que todos somos iguales a pesar de las diferencias sociales y económicas? Sí, respondió con firmeza. El dolor no elige clase social, la soledad no te revisa el saldo antes de visitarte, y la felicidad, bueno, la felicidad rara vez tiene que ver con lo que se puede comprar. En ese momento, al ver el rostro sincero de Jaina, Eduardo tomó una decisión. La farsa había durado demasiado. Tenía que decir la verdad. Sobre quién era, sobre el libro, sobre todo. Jaina, hay algo que necesito decirte. Empezó quitándose las gafas falsas. No soy quien crees. No me llamo Ronaldo Meneses. De hecho, soy... Antes de que pudiera terminar la frase, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Era Antonio, el jefe de seguridad, con expresión de pánico. «Doctor Eduardo, gracias a Dios que lo encontré. Hay una emergencia en la sala de juntas. Los inversores chinos llegaron inesperadamente y exigen hablar con usted de inmediato». El silencio que siguió fue ensordecedor. Jaina miró a Antonio y a Eduardo, y la comprensión se dibujó poco a poco en su rostro. «¿Doctor Eduardo?», repitió con la voz apenas un susurro. «¿Eduardo Monteiro, el dueño del edificio?». Eduardo cerró los ojos por un momento, sintiendo que todo se derrumbaba a su alrededor. «Sí», admitió finalmente mirándola, «soy yo». El rostro de Jaina se transformó en una máscara de sorpresa e incredulidad. Sus ojos, antes cálidos y confiados, ahora escrutaban a Eduardo como si fuera un completo desconocido. «Todo este tiempo», murmuró con voz temblorosa, «todo este tiempo fue una mentira». Eduardo dio un paso hacia ella, pero ella instintivamente retrocedió. «No todo», dijo, desesperado por explicarlo. «Mi nombre y mi puesto sí, pero todo lo que hablamos, todo. Lo que compartimos». «Doctor Eduardo», interrumpió Antonio, visiblemente incómodo con la situación, «los inversores están esperando. Se trata del proyecto Vila Madalena». Eduardo dudó, dividido entre sus responsabilidades como director general y la urgencia de arreglar lo que acababa de romper con Jaina. «Por favor», le dijo a Jaina, «¿podemos hablar luego? Puedo explicártelo». «Todo». Jaina enderezó los hombros, recuperando la compostura con visible esfuerzo. Al hablar, su voz sonó controlada pero fría. «No hay nada que explicar, señor Monteiro. Usted es el dueño del edificio. Yo solo soy una señora de la limpieza. Nuestras vidas son completamente diferentes». «No, no es así», insistió Eduardo. «Lo que compartimos en aquellos días fue una ilusión», espetó Jaina, tomando el libro y la carta. «Basada en mentiras». Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Antes de que pudiera responder, Jaina lo rozó y salió de la habitación, con la espalda recta y la cabeza en alto, con una dignidad silenciosa que lo hirió más profundamente que cualquier palabra. «Doctor Eduardo», volvió a llamar Antonio, con urgencia en su voz. «Ya voy», respondió Eduardo mecánicamente, volviendo a colocarse las gafas y siguiendo al jefe de seguridad hasta el ascensor ejecutivo. La reunión con los inversores chinos duró horas. Eduardo dirigió las negociaciones con la mente en piloto automático, con el cuerpo presente, pero la mente aún atrapada en aquella habitación del piso 15, bajo la mirada traicionera de Jaina. El trato estaba cerrado. $200 millones.
para el nuevo complejo residencial de lujo en Vila Madalena. Pero Eduardo apenas sentía la satisfacción habitual que acompañaba a tales logros. Al final del día, cuando por fin pudo salir de la oficina, Eduardo fue directamente al Departamento de Recursos Humanos. «Necesito la dirección de una empleada», le dijo al gerente, quien lo miró sorprendido. «Jaina Olmen, del equipo de limpieza». «Señor, eso sería una violación de la privacidad», respondió la mujer con vacilación. «Tenemos políticas muy claras sobre...» «Sé cuáles son las políticas», interrumpió Eduardo, con una voz más áspera de lo que pretendía. Respiró hondo para controlarse. «Esto es un asunto personal. Asumo toda la responsabilidad». A regañadientes, la gerente accedió al sistema e imprimió la información solicitada. Eduardo le dio las gracias brevemente y se marchó, ignorando su mirada curiosa. La dirección lo condujo a un sencillo complejo de viviendas en Brasilandia, al norte de Sao Paulo. La diferencia entre este lugar y su apartamento en Jardim Europa era evidente. Aquí las calles estrechas estaban mal iluminadas, las aceras estaban deterioradas y el aire estaba cargado con el olor a comida que se preparaba en docenas de pequeños apartamentos apiñados. Eduardo estacionó su BMW discretamente a unas cuadras de distancia y caminó hasta la cuadra indicada en la dirección. Unos jóvenes en la esquina lo miraron con recelo. Un hombre claramente fuera de lugar, todavía con un traje caro, incluso sin corbata y con la camisa desabrochada. El edificio no tenía portero ni intercomunicador. La puerta principal no tenía llave, lo que permitió a Eduardo subir directamente al tercer piso. Se detuvo frente al apartamento 32, oyendo el sonido apagado de un televisor y voces de niños al otro lado de la puerta. Respiró profundamente y llamó a la puerta. Por un instante, todo quedó en silencio. Entonces se oyeron pasos y la puerta se entreabrió, revelando el rostro sorprendido de Jaina. «¿Qué haces aquí?», preguntó, manteniendo la puerta entreabierta, como un escudo entre ellos. «Necesitamos hablar», dijo Eduardo. «Por favor, dame solo unos minutos». Jaina volvió a mirar el apartamento y luego a él. Sus ojos eran cautelosos y suspicaces. «Mis hijos están aquí», dijo. «No es un buen momento». «Mami, ¿quién es?», dijo la voz de Miriam desde adentro, seguida por la aparición de la niña junto a su madre. Abrió los ojos de par en par al reconocerlo. «Es el hombre del parque, el amigo de mamá». Eduardo le sonrió a la niña, pero mantuvo la distancia, respetando la barrera invisible que Jaina había creado. «Hola, Miriam», saludó suavemente. Jaina suspiró, vencida por la curiosidad de su hija. «Solo unos minutos», asintió, abriendo la puerta del todo. «Ya casi es hora de dormir». El apartamento era pequeño pero sorprendentemente acogedor. Las paredes estaban pintadas en tonos claros. Había algunas plantas en macetas coloridas y fotografías familiares enmarcadas. Un televisor modesto proyectaba una serie de dibujos animados que Theo veía sentado en el único sofá de la sala. El niño levantó la vista al entrar Eduardo, reconociéndolo al instante. «Eres ese tipo del parque», dijo, con un tono entre afirmación y acusación. «Sí, soy yo», confirmó Eduardo. «¿Cómo estás, Theo? ¿Qué quieres con mi madre?», preguntó directamente el niño, ignorando la pregunta. «Theo», regañó Jaina, «¿dónde están tus modales?». «No pasa nada», intervino Eduardo. «Es una pregunta válida». Se volvió hacia el niño. «Vine a disculparme con tu madre. Cometí un error y quiero arreglarlo». Theo lo estudió por un momento. Luego volvió a mirar la televisión, pero Eduardo notó que el niño todavía lo miraba de reojo. «Niños, terminen de ver la caricatura mientras hablo con el señor Monteiro en la cocina», dijo Jaina, enfatizando el verdadero nombre de Eduardo. La cocina era diminuta, con espacio justo para una mesa redonda con 4 sillas, una estufa, un refrigerador y una pequeña encimera. En las paredes había más fotografías. Jaina con sus hijos de diferentes edades. Una mujer mayor que Eduardo supuso que era su madre.
un hombre sonriente que debía ser Aaron, su difunto esposo. «¿Por qué has venido?», preguntó Jaina sin rodeos tras cerrar entreabierta la puerta de la cocina. «Porque necesitaba verte para explicarte». Eduardo dudó, sin saber qué decir. «Sé que mentí sobre quién era, y eso estuvo mal, pero no mentí sobre nada más». «¿Por qué hiciste eso?», preguntó cruzándose de brazos. «¿Qué sentido tenía? ¿Divertirte a costa de una ingenua señora de la limpieza?» «No», exclamó Eduardo, horrorizado por la sugerencia. «Nunca fue así. Al principio solo quería entender por qué tus lecturas tenían tanto impacto en los empleados. Luego, a medida que nos conocíamos mejor, yo temía que si supieras quién era realmente, todo cambiaría». «Y ha cambiado», observó Jaina con amargura. «Pero no como imaginabas». Eduardo se pasó la mano por el cabello, frustrado por su propia incapacidad para expresarse adecuadamente. «El libro», dijo finalmente. «¿Aún lo tienes?». Jaina asintió con recelo. «Está en mi bolso». «¿Por qué?». «¿Puedo verlo, por favor?». A regañadientes, Jaina salió de la cocina y regresó con el libro. Eduardo lo tomó con cuidado, sintiendo su familiar peso en las manos. Lo abrió por la primera página, donde la inscripción manuscrita decía: «Historias para quienes saben escuchar». «Es mi letra», dijo en voz baja. «Escribí este libro, todas las historias, la carta también». Los ojos de Jaina se abrieron y su sospecha dio paso a la sorpresa. ¿Tú eres el autor?». Eduardo asintió. «Fue hace más de 20 años. Acababa de graduarme en literatura y quería ser escritor. Entonces mi padre sufrió un derrame cerebral y como hijo único tuve que hacerme cargo del negocio familiar. Este libro fue lo último que escribí antes de enterrar ese sueño». Pasó unas cuantas páginas reconociendo las historias, recordando cómo las había escrito noche tras noche en su pequeño apartamento de estudiante. Nunca se publicó oficialmente. Solo tenía 5 ejemplares encuadernados. Regalé 3, ya amigos cercanos, uno a mi madre y acarició la desgastada cubierta. Lo guardé para mí, como recordatorio de quién quería ser. Jaina se incorporó lentamente procesando la información. «¿Por qué escondiste el libro en la biblioteca de la oficina?», preguntó. Eduardo sonrió con tristeza. «No lo oculté. Solía leerlo. De vez en cuando durante los primeros años, después de tomar las riendas de la empresa. Era una forma de conectar con mi antiguo yo. Pero con el tiempo, las exigencias del negocio, el fracaso matrimonial, me alejé cada vez más de esa versión de mí mismo. Un día simplemente lo dejé ahí, quizás inconscientemente, esperando que alguien lo encontrara. Y lo encontré», terminó Jaina ahora con voz más suave. «Y lo hiciste», asintió Eduardo. «Y lograste algo que jamás habría imaginado. Le diste vida a mis palabras, las compartiste con otros, creaste una comunidad a su alrededor». Un silencio se instaló entre ellos, ya no lleno de tensión, sino de un entendimiento mutuo que comenzaba a formarse. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó finalmente Jaina. Eduardo suspiró. «Al principio porque no me parecía importante, luego porque tenía miedo». «¿Miedo de qué?». «Miedo a que me vieras solo como Eduardo Monteiro, el millonario, el dueño del edificio, que toda la naturalidad que existía entre nosotros desapareciera, que las barreras sociales que logramos derribar volvieran a levantarse». Jaina lo observó fijamente durante un buen rato. «¿Y ahora qué quieres?». Eduardo sintió el peso de la pregunta. ¿Qué quería realmente? No era solo perdón por la mentira, era algo más profundo, más verdadero. «Quiero conocerte de verdad», respondió finalmente, sin disfraces ni mentiras. Solo Eduardo y Jaina, 2 personas que, a pesar de vivir en mundos aparentemente distintos, descubrieron que tienen mucho en común. Jaina no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia las fotografías en la pared, hacia los rostros sonrientes de sus hijos, hacia la vida sencilla pero digna que había construido. «No sé si sea posible»,
dijo finalmente. Nuestros mundos son muy diferentes, Eduardo. Tú mismo lo dijiste. A simple vista parecen diferentes, coincidió. Pero lo que he descubierto en las últimas semanas es que, cuando realmente importa, no son tan diferentes. Antes de que Jaina pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió y Miriam entró, frotándose los ojos para quitarse el sueño. «Mami, tengo sueño», anunció antes de notar la tensión en la habitación. «¿Están peleando?» Jaina sonrió, atrayendo a su hija hacia sí. «No, cariño, solo estamos hablando de cosas complicadas de adultos». Miriam miró a Eduardo con curiosidad infantil. «¿Nos vas a leer un cuento antes de dormir? Mami siempre lo hace». Eduardo miró a Jaina sin saber qué responder. Para su sorpresa, Jaina asintió levemente. «Si tu madre lo permite», le respondió a la muchacha, «sería un honor». Y así, en aquella noche inesperada, el millonario Eduardo Monteiro se encontró sentado al borde de una cama individual, con Miriam y Teo pendientes de cada palabra mientras leía uno de sus propios cuentos. Jaina observaba desde la puerta, con el rostro de una mezcla de emociones que Eduardo no podía descifrar del todo. Cuando los niños finalmente se durmieron, Eduardo cerró suavemente el libro y siguió a Jaina de regreso a la sala de estar. «Gracias. Por eso», dijo. «¿Les gustó?» «Yo también», respondió Edward con sinceridad, «más de lo que puedo expresar». Allí, en ese pequeño apartamento tan alejado de su mundo habitual, Eduardo sintió una claridad que no había experimentado en mucho tiempo. Las paredes se estaban desconchando en algunos rincones. Los muebles eran sencillos y desgastados. El espacio era estrecho, pero había más vida, más amor en este lugar que en todo su ático triplex en Jardín Europa. «Te fuiste hoy», dijo. «De repente, de la oficina. No regresaste después de nuestra cita». Jaina apartó la mirada. «Pensé en tomarme el resto del día libre. No estaba en condiciones para trabajar». «Ya veo», asintió Eduardo. «¿Pero volverás mañana?» La pregunta flotaba en el aire, cargada de un significado tácito. No se trataba solo del trabajo, sino de todo lo que habían compartido en las últimas semanas. Las lecturas, las conversaciones, la conexión que habían forjado. «No lo sé», respondió Jaina con sinceridad. «No sé si podré enfrentarme a todos después de lo que pasó. La gente hablará cuando descubra quién eres. ¿Quién eres? ¿Y si tengo una propuesta diferente?», preguntó Eduardo mientras una idea comenzaba a formarse en su mente. «¿Qué clase de propuesta?», preguntó Jaina con voz cautelosa, pero con un destello de curiosidad en los ojos. Eduardo respiró hondo, organizando sus pensamientos. La idea se le había ocurrido en un instante, pero ahora, cuanto más pensaba en ella, más segura parecía. «En 1960, las últimas semanas, he presenciado algo extraordinario en el edificio Ipiranga», comenzó. «He visto a personas de diferentes departamentos, diferentes niveles jerárquicos y diferentes orígenes socioeconómicos unirse en torno a historias. He visto cómo se derriban barreras y se forjan conexiones». Hizo una pausa y observó la reacción de Jaina. «Continúa», le animó, sentándose en el sofá. Eduardo permaneció de pie. La energía de su idea le impedía quedarse quieto. «¿Y si convertimos esto en algo más grande? Un evento en el auditorio del edificio, abierto a todos los empleados, desde el director ejecutivo hasta el portero. Un espacio donde compartir historias, donde las personas puedan verse a sí mismas más allá de sus roles y sus cargos». Jaina parpadeó, sorprendida por la sugerencia. «¿Y quién leería esas historias?» «Tú», respondió Eduardo de inmediato, «si estás dispuesta. Tienes un don, Jaina. Un don que nunca antes había visto en nadie. La forma en que das vida a las palabras, la forma en que conectas a las personas a través de ellas, es algo excepcional y preciado». Jaina miró hacia abajo, visiblemente conmovida por el cumplido, pero todavía vacilante. «No sé, Eduardo. Una cosa es leerle a un grupo pequeño en la cafetería y otra muy distinta es hacerlo en un evento oficial delante de ejecutivos, directores,
Ya asisten a sus conferencias, recordó Eduardo. Casi la mitad de quienes asisten a sus sesiones son directivos o superiores. Van porque se sienten conmovidos, porque encuentran allí algo que les falta en sus vidas, llenas de informes y hojas de cálculo. Jaina se mordió el labio, considerando la posibilidad. ¿Y cuál sería el propósito de tal evento? Humanizar el entorno corporativo, respondió Eduardo sin dudarlo. Demostrar que detrás de cada puesto, de cada rol, hay una persona con sueños, miedos y esperanzas. Crear un espacio donde todos se sientan escuchados, valorados no por lo que hacen, sino por quienes son. Algo cambió en la mirada de Jaina, una chispa de interés, tal vez incluso entusiasmo. ¿Y qué gano yo con eso?, preguntó pragmáticamente. Eduardo sonrió. Además de la oportunidad de compartir su talento con un público más amplio, un salario, por supuesto, sería trabajo extra fuera de sus funciones habituales, así que estaría bien remunerado. No me refería a eso, corrigió Jaina con un ligero rubor en las mejillas. No me interesa el dinero, quiero saber cuál sería su propósito personal. Eduardo asintió, entendiendo. Una plataforma, una oportunidad para ser escuchada, no solo como la limpieza culta, sino como Jaina Olmen, una mujer de extraordinaria fuerza y talento. Él se acercó y se sentó a su lado en el sofá, manteniendo una distancia respetuosa. Me dijiste que estás estudiando pedagogía y que sueñas con ser maestra. Este podría ser un primer paso en esa dirección. Usar tu voz, tu capacidad para cautivar a la gente, para transmitir conocimiento y emociones a través de las palabras. Jaina guardó silencio un momento, considerando la propuesta. Cuando habló, su voz estaba cargada de emoción contenida. ¿Sabes por qué quiero ser maestra? Porque los maestros transforman vidas. De niña, en las afueras de Salvador, tuve una maestra que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Me prestó libros. Me enseñó que podía ser más de lo que dictaban las circunstancias. Eduardo escuchó atentamente, dándose cuenta de que estaba viendo un lado de Jaina que rara vez mostraba, la profundidad de sus motivaciones, la fuerza de sus convicciones. Quiero hacer esto por otros niños, continuó, especialmente por niños como Theo y Miriam, que crecen invisibles para gran parte de la sociedad. Quiero mostrarles que sus voces importan, que sus historias merecen ser contadas. Y eso es exactamente lo que este evento puede empezar a lograr, dijo Eduardo en voz baja. No solo en el contexto corporativo, sino quizás con el tiempo en un contexto más amplio. Escuelas, centros comunitarios. Jaina lo miró sorprendida. ¿Estás pensando tan a futuro? Eduardo sonrió. Soñar no. Cuesta nada, ¿no dicen? Además, como emprendedor siempre, pienso en la escalabilidad. Por primera vez desde que había llegado al apartamento, Jaina se rió, un sonido genuino que alivió la tensión entre ellos. Hablando como un hombre de negocios ahora, la tapadera se ha desmoronado. Eduardo también rió, aliviado de ver ese lado más ligero de Jaina emerger nuevamente. No todo en el mundo corporativo es malo, ¿sabes? Algunas habilidades pueden ser útiles para el bien. El momento de ligereza pasó y Jaina volvió a ponerse seria. ¿Qué? ¿Hay del libro? Mencionaste que eres el autor. ¿Se enterará la gente? Eduardo dudó. Era una pregunta capciosa. Revelarse como el autor del libro significaría revelar una parte de sí mismo que había mantenido oculta durante décadas. El joven idealista que soñaba con cambiar el mundo a través de las palabras, tan diferente del pragmático empresario en el que se había convertido. No lo sé, admitió finalmente. Una parte de mí quiere mantener esto en privado. Estas historias pertenecen a otra versión de mí mismo, alguien a quien dejé atrás hace mucho tiempo. Pero esa es la versión que tenemos aquí ahora, observó Jaina con perspicacia. El Eduardo que vino a Brasilandia, que les leía a mis hijos, que propone usar historias para transformar el entorno corporativo. Ese Eduardo se parece mucho al autor de esas palabras. Sus palabras le conmovieron. Tenía razón, por supuesto. En las últimas semanas,
Desde que había empezado a escuchar sus propias historias en la voz de Jaina, algo había despertado en su interior. Una parte que creía muerta y enterrada tras años de reuniones de junta, negociaciones despiadadas y la búsqueda incesante de mayores beneficios. Quizás sea hora de reconciliar estas dos versiones de mí mismo, y dijo pensativo, el empresario y el escritor. Quizás no tengan por qué ser mutuamente excluyentes. Jaina sonrió, una sonrisa sincera que iluminó su rostro cansado. Me parece una idea excelente. Se quedaron en silencio por un momento, un silencio cómodo, como si se hubiera formado un nuevo entendimiento entre ellos. ¿Te animas?, preguntó Eduardo finalmente. ¿Participar en este evento? Jaina respiró hondo, pensativa. Necesito pensarlo. Es un gran cambio pasar de lecturas informales a algo tan oficial. Claro, asintió Eduardo. Sin presiones. Solo considera a la posibilidad. Se levantó sintiendo que era hora de irse. Ya se había quedado más tiempo del debido. Gracias por escucharme, Jaina, por darme la oportunidad de explicarte. Ella lo acompañó hasta la puerta. Gracias por venir hasta aquí. No muchos empresarios harían eso. No muchos empresarios tendrían la suerte de encontrar a alguien como tú, respondió con sinceridad. En la puerta del apartamento, Eduardo dudó. Había algo más que decir, algo que le rondaba la cabeza desde el momento en que entró en el pequeño apartamento. Jaina, independientemente de tu decisión sobre el evento, quiero que sepas que la Fundación Monteiro ofrece programas de becas para estudiantes prometedores de comunidades marginadas. Entrecerró los ojos al instante. No necesito caridad, Eduardo. No es caridad, respondió rápidamente. Es una posible inversión. Tus hijos son brillantes, cualquiera lo nota. Theo tiene una mente analítica increíble. Y Miriam, esa chica tiene una imaginación y una sensibilidad extraordinarias. Jaina se cruzó de brazos a la defensiva. ¿Y qué ganarías con eso? La satisfacción de hacer algo bien, respondió Eduardo con sencillez. De usar mis recursos para algo significativo, en lugar de simplemente acumular más ceros en mi cuenta bancaria. Antes de que Jaina pudiera responder, la puerta de una de las habitaciones se abrió y apareció Theo, frotándose los ojos para quitarse el sueño. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó mirándolo con recelo. «Tranquilo, hijo», le aseguró Jaina. «El señor Monteiro ya se va». Eduardo saludó al niño con la mano. «Me alegró volver a verte, Theo. Tienes una madre increíble. ¿Lo sabías?». El niño asintió. «Con seriedad, lo sé. Es la mejor madre del mundo». La sencillez y seguridad en la voz del niño conmovieron profundamente a Eduardo. ¿Cómo sería tener una confianza tan inquebrantable en alguien, un amor tan incondicional? «Buenas noches, Eduardo», dijo Jaina suavemente, una despedida clara pero no hostil. «Buenas noches», respondió. «Piensa en lo que hablamos y gracias por todo». Mientras bajaba las escaleras del edificio, Eduardo se sentía a la vez exhausto y revitalizado. La conversación con Jaina, la lectura a los niños, la brutal honestidad que habían compartido. Todo lo había dejado emocionalmente agotado, pero también extrañamente esperanzado. Al día siguiente, Eduardo llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Con uno de sus impecables trajes, asumió plenamente su identidad como director general de Construtora Monteiro. Pero algo había cambiado en su interior. Una determinación, una claridad de propósito que no había sentido en 1900 años. Llamó a su secretaria y le dio instrucciones precisas. Quería una reunión con los departamentos de recursos humanos y comunicación interna esa misma mañana. El auditorio del edificio debía reservarse para el viernes siguiente. Y, lo más importante, quería una revisión completa de los programas de becas de la Fundación Monteiro, con especial atención a las oportunidades para los hijos de los empleados. Cuando su secretaria se fue, Eduardo giró su silla para contemplar la vista panorámica de Sao Paulo que ofrecía su oficina en el piso 32. Abajo, la ciudad ya vibraba con su ritmo frenético.
ejecutivos en autos de lujo, trabajadores en autobuses abarrotados, todos en sus quehaceres diarios. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era de recepción. «Doctor Eduardo, aquí está. La señora Jaina Olmen, que dice que necesita hablar con usted. Es del personal de limpieza y no tiene cita. ¿Debería despedirla?» A Eduardo se le aceleró el corazón. «No, para nada. Por favor, que suba de inmediato». Minutos después, Jaina entró en su oficina. Era extraño verla allí, con su uniforme de trabajo, en un entorno que representaba a la perfección la brecha entre sus mundos. Pero había una determinación en sus ojos que Eduardo reconoció de inmediato. «Buenos días, Eduardo», dijo, sin esperar invitación para sentarse en la silla frente a su escritorio. «Buenos días, Jaina», respondió sinceramente feliz de verla. «No esperaba verte tan pronto». «He pensado en tu propuesta», dijo directamente, «sobre el evento». Eduardo asintió intentando disimular su ansiedad. «¿Y?» «Lo haré», declaró Jaina, «pero con ciertas condiciones». «Estoy escuchando», respondió Edward, inclinándose hacia adelante. «Primero quiero total libertad para elegir las historias que se leerán, sin censura corporativa». Eduardo sonrió. «De acuerdo, confío en tu criterio». «En segundo lugar, quiero que el evento sea verdaderamente inclusivo. No solo una sesión de fotos para el informe de responsabilidad social de la empresa. Quiero que todos, desde el conserje hasta el director ejecutivo, sean tratados con el mismo respeto». «Ese es exactamente el espíritu del evento», coincidió Eduardo. «Y tercero», continuó Jaina, dudando brevemente, «sobre las becas». Eduardo esperó dejándola encontrar las palabras. «No quiero privilegios especiales para mis hijos», dijo finalmente. «Si se los merecen, genial, pero quiero que el proceso sea justo para todos los hijos de los empleados que cumplen los requisitos». Eduardo sintió una oleada de admiración por esta extraordinaria mujer que tenía ante sí. Donde muchos solo verían una oportunidad de beneficio personal, ella veía el panorama general, la justicia del proceso. «Tienes mi palabra», me aseguró. «De hecho, estaba revisando estos programas cuando llegaste. Tengo la intención de ampliarlos considerablemente». Jaina asintió satisfecha. «Entonces, trato hecho». «Tenemos un trato», confirmó Eduardo extendiendo su mano sobre la mesa. Jaina la apretó con fuerza. Su tacto, curtido por el trabajo, contrastaba con la mano más suave de Eduardo. Con ese simple gesto se formó un puente invisible que conectó dos mundos que hasta entonces parecían irreconciliablemente separados. «Ah, una cosa más», dijo Jaina soltándole la mano. «Sobre la autoría del libro, creo que deberías decir la verdad». Eduardo frunció el ceño, y su antigua inseguridad resurgió. «No sé, Jaina. Hace mucho que no me veo como escritor». «Pero es quien eres», insistió. «Esas palabras salieron de lo más profundo de ti. Y si pueden significar tanto para desconocidos, imagina lo que significaría para la gente saber que su propio director ejecutivo, el hombre al que muchos consideran un ejecutivo despiadado, tiene esa profundidad, esa sensibilidad». Había verdad en sus palabras. Eduardo no podía negarlo. Aún así, la idea de exponer una parte tan íntima de sí mismo, de reconectar públicamente con el joven idealista que una vez fue, lo aterraba. «Lo pensaré», prometió. «Es un gran paso para mí». Jaina sonrió comprensivamente. «Los pasos grandes dan miedo. Créeme, lo sé, pero a veces son justo lo que necesitamos dar». Mientras se levantaba para irse, Eduardo sintió el impulso de detenerla, de prolongar el momento, pero sabía que no era necesario. El vínculo que habían forjado ya no dependía de la proximidad física ni de la conversación continua. Era algo más profundo, más duradero, una conexión de almas que, contra todo pronóstico, se habían reconocido a través de barreras de clase, educación y circunstancias. «Nos vemos el viernes entonces», dijo. «Nos vemos el viernes», respondió Jaina, y salió de la oficina con la misma tranquila dignidad con la que había entrado. Eduardo volvió a la ventana,
contemplando la ciudad que se extendía ante él. Por primera vez en muchos años, se sintió realmente parte de ese organismo vivo, de ese torbellino de vidas entrelazadas que era São Paulo. No como Eduardo Monteiro, el magnate de la construcción, sino simplemente como Eduardo, un hombre que intentaba encontrar un sentido más allá del éxito material, que intentaba reconectar con la humanidad que casi había perdido en el camino. El auditorio del edificio Ipiranga, normalmente reservado para presentaciones corporativas y juntas de accionistas, se había transformado por completo. Las filas de sillas tapizadas, habitualmente ocupadas por hombres de negocios trajeados, ahora albergaban una inusual mezcla de personas, conserjes junto a directores, ascensoristas junto a gerentes de marketing, cocineros compartiendo espacio con analistas financieros. En el escenario se había montado una escenografía sencilla, un cómodo sillón, una mesita auxiliar con una jarra de agua y una iluminación tenue enfocada al centro. Al fondo, un discreto panel mostraba el título del evento: Historias para quienes saben escuchar. Las mismas palabras escritas en la primera página del misterioso libro. Entre bastidores, Jaina se ajustaba nerviosamente el vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, sencillo, elegante, sin pretensiones. Era la primera vez en años que se permitía semejante extravagancia, una prenda nueva que no fuera estrictamente necesaria. «Estás preciosa, mamá», dijo Theo, observándola con admiración no disimulada. A su lado, Miriam asintió con entusiasmo, con los ojos brillantes. «Gracias, hijo», respondió Jaina intentando controlar el temblor de sus manos mientras se ajustaba un pendiente. «Ustedes dos también se ven muy elegantes». Los niños llevaban sus mejores galas, Theo con pantalón de vestir y camisa, y Miriam con un vestido floreado y un lazo en el pelo. Estarían en primera fila, viendo a su madre en su gran momento. Un ligero golpe en la puerta anunció la llegada de Eduardo. Entró impecablemente vestido, con un traje azul oscuro, pero con una expresión que mezclaba ansiedad y entusiasmo, muy diferente de la habitual máscara de confianza del director ejecutivo. «¿Listo?», preguntó, mirando a Jaina con asombro. «Te ves espectacular». Jaina se sonrojó levemente. «Estoy nerviosa. Nunca había hablado con tanta gente». «Son las mismas personas que ya te escuchaban en la cafetería», le recordó Eduardo con dulzura. «Solo que ahora en un lugar más cómodo, y con su jefe observando oficialmente», añadió Jaina con una media sonrisa. Eduardo se rió. «Eso también, pero no están aquí por mí, créeme. Están aquí por ti, por las historias». Se acercó y le entregó a Jaina un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «¿Qué es esto?», preguntó sorprendida. «Ábrete», me animó. Con cuidado, Jaina abrió el paquete, revelando un libro. No el viejo volumen de tapas desgastadas que había encontrado en la biblioteca, sino una nueva versión, recién encuadernada en cuero azul, con las palabras «Historias para quienes saben escuchar», grabadas en oro en la portada. En la primera página había una inscripción manuscrita: «A Jaina, quien dio nueva vida a palabras olvidadas y me enseñó a escuchar de nuevo. Con gratitud, Eduardo». «Es precioso», murmuró, pasando los dedos por la suave cubierta. «¿Pero por qué?» «La vieja copia se está cayendo a pedazos», explicó Eduardo. «Pensé que te gustaría tener una versión que dure, que puedas leerles a tus hijos, a otras personas». Jaina lo miró conmovida. «¿Imprimiste nuevas copias de tu libro después de tantos años?» Eduardo asintió. «Este es solo uno de los 100 que se produjeron. Los demás estarán disponibles para que cualquiera los recoja después del evento». La implicación del gesto no pasó desapercibida para Jaina. Al reimprimir el libro, Eduardo no solo reconectaba con su pasado, sino que también asumía públicamente su identidad como autor, algo que apenas una semana antes lo había aterrorizado. «¿Eso significa que vas a...?» «Sí», confirmó. «Te revelaré quién soy, después de que lo leas». Jaina sonrió con orgullo. «Es la decisión correcta». Un encargado apareció en la puerta anunciando que ya era hora.
El auditorio estaba abarrotado, con gente incluso de pie en la parte trasera. El bullicio de cientos de conversaciones creaba una expectación que se sentía incluso entre bastidores. «Vamos», dijo Eduardo ofreciéndole el brazo a Jaina. «¿Estás lista para cambiar algunas vidas hoy?» Jaina respiró hondo y aceptó el brazo que le ofrecía. «Ya lo averiguaremos». Al subir al escenario, un silencio respetuoso invadió al público, seguido de una oleada de aplausos. Eduardo se acercó primero al micrófono, con una presencia imponente, pero con una dulzura en la mirada que pocos miembros del equipo habían visto antes. «Buenas noches a todos», comenzó. «Les agradezco a todos por asistir a este evento especial. Como muchos ya saben, en las últimas semanas ha sucedido algo extraordinario en nuestro edificio. Una iniciativa que no surgió de ninguna planificación corporativa ni de ninguna estrategia de recursos humanos, sino de lo más inesperado y, a la vez, lo más natural, del corazón de una persona que cree en el poder de las historias». Sus ojos se encontraron con los de Jaina, que estaba esperando cerca, y sonrió. «Me complace presentarles a Jaina Olmen, quien ha tenido la generosidad de compartir con nosotros, una vez más, su voz y su extraordinario talento para dar vida a las palabras». Los aplausos fueron calurosos cuando Eduardo dio paso a Jaina. Ella se sentó en el sillón, colocó su nuevo libro en su regazo y ajustó el micrófono. «Buenas noches», dijo, con la voz temblorosa al principio, pero cobrando fuerza al continuar. «Como muchos saben, todo empezó con un libro olvidado que encontré en la biblioteca del piso 28. Un libro sin autor, solo un título en la primera página. Historias para quienes saben escuchar». Miró a su alrededor, reconociendo rostros. Familiares, Vera, Claudio, Marlene, todos aquellos que habían asistido a las primeras lecturas en la cafetería. Lo que me atrajo de estas historias fue cómo hablan directamente de nuestra humanidad compartida. Cómo nos recuerdan que, a pesar de nuestras diferencias, todos conocemos la alegría y el dolor, la esperanza y el miedo, el amor y la pérdida. Jaina abrió el libro en la historia que había seleccionado para la velada. El relato de un viejo, carpintero que, a través de su oficio, preservaba recuerdos y construía puentes entre generaciones. A medida que leía, su voz se volvía más segura y expresiva. Las palabras fluían como música, llenando el auditorio, envolviendo a todos los presentes. No hubo toses, ni susurros, ni timbres de celulares, solo una atención completa, casi irreverente. En los rostros del público, Eduardo pudo ver el impacto de las palabras que había escrito hacía tantos años, ahora renacidas a través de la voz de Jaina. Ejecutivos normalmente impasibles se enjugaron discretamente las lágrimas. Empleados que apenas se habían hablado en los pasillos intercambiaron miradas de reconocimiento mutuo. Barreras invisibles parecieron disolverse momentáneamente por la magia de esa voz y esas palabras. Cuando Jaina terminó de leer, hubo un momento de silencio absoluto, ese instante precioso en el que una historia verdaderamente impactante aún resuena en los oyentes. Entonces, como una ola, comenzaron los aplausos, que fueron en aumento hasta convertirse en una ovación de pie. Jaina estaba visiblemente conmovida, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Miró a la primera fila, donde Theo y Miriam aplaudían con entusiasmo, con el orgullo reflejado en sus jóvenes rostros. Eduardo regresó al escenario, uniéndose a Jaina. Cuando los aplausos finalmente cesaron, tomó el micrófono de nuevo. «Gracias, Jaina, por esta extraordinaria lectura», dijo con la voz cargada de genuina emoción. «Y ahora me gustaría compartir algo con ustedes, algo que he guardado en secreto durante muchos años». Un murmullo de curiosidad recorrió el auditorio. El libro que encontró Jaina, estas historias que nos ha estado compartiendo durante las últimas semanas, las escribí yo, hace más de 20 años, cuando era un joven recién salido de la universidad y soñaba con ser escritor. La revelación provocó expresiones de sorpresa y una nueva oleada de murmullos. Eduardo continuó.
Las circunstancias de la vida me llevaron por otro camino, el mundo de los negocios, la construcción, las finanzas, y poco a poco me olvidé de aquel joven idealista que creía en el poder de las palabras para transformar a las personas. Miró a Jaina con una sonrisa de agradecimiento en su rostro. Se necesitó de alguien especial para encontrar este libro, olvidado, para insuflar nueva vida a estas palabras, para que yo recordara quién soy realmente. No solo una directora ejecutiva, no solo una emprendedora, sino también una narradora. Alguien que cree que, al final del día, lo que realmente importa son las conexiones que creamos, las experiencias que compartimos, las vidas que tocamos. Eduardo hizo una pausa y miró a la diversa audiencia que tenía frente a él, desde el conserje hasta el director, todos unidos en ese momento por algo más profundo que las jerarquías corporativas. La lección que he aprendido en las últimas semanas, gracias a Jaina, es que los límites suelen ser ilusorios, que cuando realmente nos permitimos vernos como seres humanos completos, no solo como roles o títulos, algo mágico sucede. Se forma una comunidad, y no hay nada más poderoso que la verdadera comunidad. Mientras Eduardo hablaba, Jaina observaba las reacciones del público. Había escepticismo, en algunos rostros, por supuesto. El cambio real no se produce de la noche a la mañana. Pero también había esperanza, interés e incluso entusiasmo. Se estaban plantando semillas en tierra fértil. Al final de su discurso, Eduardo anunció que habría ejemplares del libro disponibles para quienes quisieran obtener uno, y que este sería solo el primero de una serie de eventos diseñados para fortalecer la comunidad dentro de la empresa. Luego, invitó a todos a un cóctel en el salón de baile contiguo. Mientras la gente se dirigía al cóctel, muchos se detuvieron a saludar a Jaina, agradeciéndole su lectura y compartiendo cómo las historias habían influido en sus vidas. Una anciana, a quien Jaina reconoció como una de las secretarias más longevas de la empresa, le estrechó la mano con lágrimas en los ojos. «Querida, no sabes lo que has hecho por nosotros. Durante tantos años hemos trabajado codo con codo sin vernos realmente. Tus lecturas nos han recordado nuestra humanidad compartida». Theo y Miriam observaban con asombro el impacto que su madre estaba teniendo. Para ellos, Jaina siempre había sido extraordinaria, pero ver que otros lo reconocían era una poderosa validación. En el cóctel, Eduardo se movía entre los invitados, pero siempre tenía a Jaina en el campo de visión. Había algo en ella, esa noche, una confianza, una luz interior, que trascendía el vestido nuevo o el peinado cuidadosamente estilizado. Era la luz de alguien que por fin había encontrado su propósito. Cuando finalmente tuvo un momento a solas con ella, Eduardo le entregó una copa de champán. «Por el éxito», propuso levantando su propia copa. «Por el éxito», coincidió. Jaina chocando su copa con la de él. «Y por nuevas posibilidades». Eduardo sonrió captando el doble sentido de sus palabras. «Hablando de nuevas posibilidades, hay algo que me gustaría comentar contigo». «Estoy escuchando», respondió. Jaina curiosa. «Estamos ampliando el departamento de responsabilidad social de la empresa, con especial énfasis en la educación y la cultura. Buscamos a alguien para liderar un nuevo programa de lectura y narración de cuentos en las escuelas que apoyamos en las afueras de la ciudad». Los ojos de Jaina se abrieron de par en par y comprendió de inmediato lo que estaba sugiriendo. «Eduardo, no estoy cualificado para un puesto así. Ni siquiera he terminado la carrera. Tienes lo más importante: talento natural, pasión y la capacidad de conectar con personas de todos los niveles. El resto se puede aprender. Además, el horario sería flexible, lo que te permitiría continuar tus estudios». Jaina guardó silencio, procesando la oferta. Era una oportunidad que jamás imaginó posible: usar su pasión por las historias profesionalmente, impactar la vida de los niños y aún tener tiempo para su propia educación y la de sus hijos. ¿Es una propuesta seria?», preguntó finalmente, todavía incrédula. «Hablo en serio», confirmó Eduardo.
No es caridad, Jaina. Es un reconocimiento al talento. La empresa solo puede beneficiarse de tener a alguien como tú en este puesto. Antes de que Jaina pudiera responder, Theo y Miriam se acercaron, sus rostros brillando de emoción. «Mamá, todo el mundo habla de ti», exclamó Miriam. «Una señora incluso te pidió un autógrafo para su libro». Jaina rió abrazando a sus hijos. «Es un poco excesivo, ¿no crees?» «No, no lo es», insistió Theo. «Estuviste increíble ahí arriba, mamá. Nunca había visto nada igual». Eduardo observó la interacción con una sonrisa. «Tus hijos tienen razón, ¿sabes? Estuvieron realmente extraordinarios». En ese momento, rodeada del cariño de sus hijos y del sincero respeto de Eduardo, Jaina sintió algo que hacía tiempo que no experimentaba, la sensación de que el futuro estaba abierto, lleno de posibilidades que antes parecían inalcanzables. «Pensaré en tu propuesta», le dijo a Eduardo, con mucho cariño. Él asintió con comprensión. «Tómate tu tiempo, la oportunidad llegará cuando estés listo». A medida que avanzaba la noche, el cóctel se transformó en algo poco común en el entorno. Corporativo del edificio Ipiranga, una auténtica celebración de la conexión humana. Los ejecutivos charlaban animadamente con el personal de mantenimiento. Las secretarias intercambiaban información de contacto con los guardias de seguridad. Las barreras invisibles seguían desmoronándose, conversación tras conversación. En Minus, un tranquilo rincón del salón, Jaina observaba todo con una mezcla de asombro y satisfacción. ¿Quién habría imaginado que un simple libro encontrado por casualidad tendría el poder de iniciar semejante transformación? Eduardo se unió a ella nuevamente, siguiendo su mirada alrededor de la habitación. «Tú hiciste esto», dijo en 1900 a voz baja. «Todo esto empezó contigo». Jaina negó con la cabeza, modesta como siempre. «Todo empezó con las historias, con tus palabras». «Las palabras son solo tinta sobre papel hasta que alguien les da voz», respondió Eduardo. «Hiciste que estas historias cobraran vida, Jaina. Hiciste que resonaran en los corazones de la gente». Ella sonrió, aceptando finalmente el cumplido. «Supongo que formamos un buen equipo entonces». «Creo que sí», coincidió Eduardo, sus ojos encontrándose con los de ella, con una intensidad que hizo que Jaina apartara la mirada, consciente de repente de una nueva posibilidad que comenzaba a formarse entre ellos. Algo más allá del autor y el lector, más allá del empleador. Y el empleado, algo que aún no tenía nombre pero que ya tenía poder. Han pasado 6 meses desde aquella noche transformadora en el auditorio del edificio Ipiranga. La primavera había llegado a Sao Paulo, trayendo consigo una explosión de color y nueva vida, como si la ciudad misma reflejara los cambios ocurridos en las vidas de Eduardo y Jaina. El 1900 programa de lectura escolar llamado Cuentos para quienes saben escuchar estaba en pleno apogeo, con Jaina al frente. 2 veces por semana visitaba escuelas públicas en las afueras de la ciudad, llevando libros, cuentos y la misma magia que había transformado el ambiente del edificio Ipiranga. Otros días continuaba sus estudios de educación, ahora con Pinonesi, una beca completa de la Fundación Monteiro. Theo y Miriam también prosperaban. Gracias al programa de becas ampliado por Eduardo, estudiaron en una de las mejores escuelas de Sao Paulo. Theo, descubriendo su pasión por las matemáticas y las ciencias, ya hablaba de ser ingeniero. Miriam, con su desbordante creatividad, cautivaba a profesores y compañeros con sus propias historias, claramente influenciadas por su madre. Eduardo, a su vez, había experimentado una transformación igualmente profunda. El libro Historias para quienes saben escuchar se había publicado oficialmente, con su nombre en la portada, y se había convertido en un éxito inesperado. Inicialmente distribuido solo entre los empleados de la empresa, el volumen cobró vida propia cuando un influyente crítico literario, amigo de uno de los directores, recibió un ejemplar y escribió una reseña entusiasta. Ahora, Eduardo dividía su tiempo entre la gestión de la constructora Monteiro y la impartición de 1900 conferencias sobre liderazgo humanizado y el poder de las historias en el entorno corporativo. Poco a poco,
la imagen del empresario incansable dio paso a la de un emprendedor que valoraba las relaciones humanas tanto como los resultados financieros. Una tarde de sábado particularmente agradable, Eduardo esperaba en el Parque Ibirapuera, en el mismo banco donde se conocieron fuera del trabajo. Junto a él había una cesta de picnic preparada por el chef de su restaurante favorito, un pequeño lujo que ahora se permitía compartir sin vergüenza. Al ver a Jaina acercarse con Theo, y Miriam sintió en el pecho la familiar calidez que su presencia siempre le brindaba. En los últimos meses su relación había evolucionado lentamente, con cariño y respeto. Ya no eran jefe y empleado. Jaina ahora reportaba directamente a la junta directiva de la fundación, no a Eduardo, pero aún había sensibilidades que considerar, prejuicios que superar, tanto internos como externos. «Perdón por llegar tarde», dijo Jaina sentándose a su lado. Theo tenía práctica de baloncesto. «No hay problema», respondió Eduardo, sonriéndole al niño que, a sus 12 años y medio, ya era casi tan alto como su madre. «¿Qué tal el entrenamiento?» «Increíbles», exclamó Theo. El chico que antes desconfiaba ahora era más abierto, más seguro. «El entrenador dijo que tengo potencial para el primer equipo el próximo semestre». «¡Qué maravilla!», felicitó Eduardo, sinceramente orgulloso. «Tendremos que ir a ver tus partidos». Miriam, impaciente como siempre, ya estaba abriendo la cesta de picnic. «¿Trajiste esos sándwiches de queso que me encantan?», preguntó, tras haber disipado por completo su timidez inicial hacia Eduardo, meses atrás. «Claro», confirmó ayudándola a desempacar su almuerzo. «Y ese jugo de maracuyá que te gusta». Mientras los niños se servían, Eduardo y Jaina intercambiaron miradas de complicidad. Ahora existía una comunicación silenciosa, entre ellos una comprensión mutua que trascendía las palabras. «¿Qué tal la reunión con el editor?», preguntó Jaina aceptando el vaso de jugo que le ofreció Eduardo. «Productivo», respondió. «Quieren publicar una edición especial del libro, con ilustraciones, y les interesa un nuevo volumen». «¿Un nuevo volumen?», repitió Jaina, sorprendida. «¿Estás escribiendo nuevas historias?». Eduardo sonrió un poco avergonzado. «He empezado algunas. Todavía estoy recuperando mi voz, después de todos estos años». «Qué maravilla», Eduardo dijo, tocándole suavemente el brazo. «Siempre supe que el escritor seguía ahí, esperando resurgir». Su roce, incluso casual, le provocó una oleada de calor en el brazo. Era extraordinario cómo, tras meses de convivencia, aún sentía la misma electricidad, la misma fascinación por esta mujer que había entrado en su vida de forma tan inesperada. «En realidad», continuó, «hay una historia en particular que me gustaría que leyeras. Es diferente a las demás». «¿En qué sentido es diferente?», preguntó Jaina con curiosidad. Eduardo dudó, buscando las palabras adecuadas. «Es más personal. Aún no se lo he enseñado a nadie». «Sería un honor para mí leerlo», respondió Jaina con sinceridad. Tras terminar su picnic, los niños pidieron permiso para ir al lago a alimentar a los patos. Desde el banco donde estaban sentados, Eduardo y Jaina podían observarlos perfectamente, garantizando su seguridad y dándoles un poco de independencia. «Están creciendo tan rápido», dijo Jaina, observando a sus hijos con una mezcla de orgullo y melancolía. «A veces apenas reconozco a Theo. Ese chico tímido y desconfiado se está convirtiendo en un joven tan seguro de sí mismo». «Les diste la base que necesitaban», respondió Eduardo. «El resto vendrá solo». Jaina sonrió pensativa. «No fui solo yo. Estas últimas oportunidades que has tenido, la nueva escuela, las actividades extracurriculares, todo ha marcado una gran diferencia». «Las oportunidades que se merecían», insistió Eduardo, «que todos los hijos de nuestros empleados merecen». El programa ampliado de becas de la Fundación Monteiro beneficiaba ahora a más de 200 niños, hijos de empleados de todos los niveles de la empresa. Fue uno de los cambios que Eduardo implementó, inspirado por su experiencia con Jaina y sus hijos. «Hablando de oportunidades», continuó Eduardo, «hay algo que quiero discutir contigo». Jaina se giró para mirarlo, notando la repentina seriedad en su tono.
Estoy escuchando, le animó. El programa de lectura en las escuelas está creciendo más rápido de lo esperado. Hay solicitudes de otras ciudades, incluso de otros estados. Estamos pensando en expandirlo a nivel nacional. Es maravilloso, respondió Jaina, sinceramente emocionada. Hay tantos niños que podrían beneficiarse. Exactamente, asintió Eduardo. Y para hacerlo bien, necesitamos a alguien con visión, pasión y experiencia para liderar el programa a nivel nacional. Alguien como tú, Jaina, parpadeó sorprendida. ¿Yo? Pero eso sería una gran responsabilidad. Viajar, coordinar equipos en diferentes lugares. Están más que preparados, aseguró Eduardo. Durante los últimos 6 meses han convertido el programa piloto en un éxito extraordinario. Los informes de las escuelas, los testimonios de profesores y alumnos, todo confirma lo que ya sabíamos. Tienen un don especial. Jaina apartó la mirada, observando a sus hijos desde la distancia. ¿Qué pasa con Theo y Miriam? No puedo abandonarlos para que viajen por todo el país. Claro que no, asintió Eduardo rápidamente. El acuerdo sería flexible. La mayor parte del trabajo de coordinación podría hacerse aquí en Sao Paulo, con viajes ocasionales, y durante las vacaciones escolares, tal vez podrían acompañarla en algunos viajes. También sería educativo para ellos. Jaina consideró la propuesta con una mezcla de emoción y aprensión. Era una oportunidad extraordinaria, hacer lo que amaba a nivel nacional, impactar la vida de miles de niños. Pero también implicaba un nuevo nivel de responsabilidad, de exposición pública. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Hablar con los niños y ver cómo afectaría nuestra rutina. Claro, respondió Eduardo. Sin presiones. El puesto es tuyo cuando decidas que estás listo. Se quedaron en silencio por un momento, mirando a Theo y Miriam jugando en el lago, sus rostros iluminados con la simple alegría de alimentar a los patos. Nunca pensé que mi vida pudiera cambiar tanto en tan poco tiempo, reflexionó Jaina. A veces me pregunto si todo es un sueño. Si es así, respondió Edward suavemente, es un sueño que estamos soñando juntos. Sus miradas se cruzaron y en ese instante algo surgió entre ellos, una comprensión silenciosa, una promesa tácita. Eduardo se armó de valor y tomó la mano de Jaina, entrelazando sus dedos con los de ella. Fue un gesto sencillo, pero con un profundo significado. «Hay algo más que quiero mostrarte», dijo, sacando un sobre del bolsillo interior de 1910, su chaqueta. «La historia que te conté». Jaina aceptó el sobre sintiendo el peso del papel de alta calidad. «¿Puedo leerlo ya?» «Por favor», respondió Eduardo con un ligero nerviosismo en la voz. Jaina abrió el sobre con cuidado y desdobló las páginas manuscritas. El título, escrito con la elegante letra de Eduardo, decía simplemente: «La señora de la limpieza y el hombre de negocios». Mientras leía, sus ojos se llenaron gradualmente de lágrimas. La historia narraba, en términos poéticos pero reconocibles, el encuentro entre dos mundos aparentemente incompatibles, el de una mujer sencilla que encuentra un libro misterioso y el del hombre que lo escribió, prisionero de su propia fortaleza de éxito y soledad. Era su historia transformada en arte. Cuando llegó al final, Jaina miró hacia arriba y se encontró con la mirada ansiosa de Eduardo. «Es la historia más hermosa que has escrito jamás», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «Porque es la historia más importante», respondió. «La historia que me cambió la vida». Eduardo respiró profundamente, tomando coraje para lo que vendría después. «Jaina, en los últimos meses, tú y tus hijos han traído a mi vida algo que ni siquiera sabía que faltaba. Antes de conocerte, tenía éxito, riqueza, poder, todo lo que la sociedad valora, pero estaba vacía por dentro. Me has demostrado que la verdadera riqueza reside en las conexiones que forjamos, las vidas que tocamos, el amor que compartimos». Él sostuvo ambas manos de ella entre las suyas, sin apartar la mirada de ella en ningún momento. «Sé que ha ido sucediendo poco a poco, que hemos sido cuidadosos, respetuosos con los límites y las sensibilidades, pero ya no puedo ocultar lo que siento.
Te quiero, Jaina. Amo tu fuerza, tu dignidad, tu bondad. Amo cómo lees cuentos, cómo cuidas a tus hijos, cómo enfrentas los desafíos sin perder tu dulzura. Jaina sintió que se le aceleraba el corazón. Incluso después de meses de estrecharse, de una amistad que poco a poco se convertía en algo más, escuchar esas palabras dichas con tanta sinceridad la conmovió profundamente. Eduardo, empezó, pero él colocó suavemente un dedo sobre sus labios. Déjame terminar, por favor. Sé que nuestros mundos son diferentes, que hay obstáculos y prejuicios que superar. Sé que algunas personas no lo entenderán ni lo aprobarán, pero también sé que lo que tenemos es excepcional y preciado, y estoy dispuesto a afrontar cualquier reto para construir una vida a tu lado, si me das esa oportunidad. Jaina sintió que las lágrimas corrían por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una felicidad tan intensa que casi dolía. Yo también te amo, respondió con sencillez. Te amé cuando eras solo Ronaldo, el amable asesor que prestaba atención a mis lecturas. Te amé cuando descubrí que eras Eduardo Monteiro, con todos tus conflictos y contradicciones. Y te amo aún más ahora, al ver el hombre en el que te has convertido, que siempre estuvo ahí esperando a ser redescubierto. Sin importarle quién pudiera estar mirándolo, Eduardo se inclinó y la besó. Un beso suave y respetuoso, pero lleno de promesas para el futuro. Al separarse, ambos sonreían. «Mamá, Eduardo, mira». La voz de Miriam interrumpió el momento. La niña corrió hacia ella, seguida de Theo, ambos con cara de emoción. «Encontramos un patito. Está solo cerca del lago». Eduardo y Jaina se levantaron, todavía tomados de la mano, y siguieron a los niños hasta la orilla del lago. Allí, medio escondido entre las plantas acuáticas, había un patito solitario, aparentemente separado de su familia. «Tenemos que ayudarlo», insistió Miriam con ojos suplicantes. «Claro que sí», aseguró Eduardo, «pero debemos tener cuidado de no asustarlo más». Con paciencia y amabilidad, Eduardo y Theo lograron guiar al patito de regreso con su familia, que nadaba cerca. El reencuentro del patito con sus hermanos y su madre fue recibido con un entusiasta aplauso por parte de Miriam. «Serías un buen padre», comentó Theo de repente, sorprendiendo a Eduardo con su franqueza. «Eres paciente y no nos tratas como si fuéramos tontos». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Era el mayor cumplido que el chico podía haberle hecho. «Gracias, Theo», respondió, poniéndole una mano en el hombro. «Eso significa mucho para mí». Jaina observó la interacción con el corazón rebosante de amor. Su familia, que durante tanto tiempo había sido solo ella y sus hijos contra el mundo, ahora parecía expandirse, dando cabida a este hombre que, contra todo pronóstico, se había convertido en una parte tan importante de sus vidas. De vuelta en el banco, mientras los niños continuaban su exploración de la orilla del lago, Eduardo tomó nuevamente las manos de Jaina. «Quiero que ustedes y los niños sepan que mis intenciones son serias», dijo. «No busco un romance fugaz, quiero construir algo duradero si me aceptan en sus vidas». Jaina sonrió apretándole las manos. «Creo que te hemos aceptado, Eduardo. Theo no le hace ese tipo de comentarios a cualquiera. Y Miriam, bueno, ya. Te ganaste su corazón hace meses». «¿Y tú?», preguntó buscando la confirmación con la mirada. «¿Puedes verme como parte de tu familia, con todo lo que eso implica?» «Puedo», respondió con sencillez y seguridad. «No siempre será fácil. Nuestras historias, nuestros orígenes, son muy diferentes. Habrá ajustes, concesiones, momentos difíciles. Pero si algo he aprendido en los últimos meses, es que las diferencias pueden enriquecernos, en lugar de dividirnos». Eduardo sintió una oleada de gratitud y amor tan intensa que casi lo dejó sin palabras. Esta mujer extraordinaria que había llegado a su vida por casualidad, no solo había aceptado su amor, sino que le había ofrecido el suyo a cambio, con toda la sinceridad y valentía que la caracterizaban. «Así que es un nuevo capítulo que estamos comenzando», dijo sonriendo ante la metáfora literaria. «El mejor hasta ahora», asintió Jaina, inclinándose para darle otro beso.
En el horizonte, el sol comenzaba a ponerse sobre São Paulo, proyectando tonos dorados sobre el lago y los árboles del Parque Ibirapuera. Theo y Miriam corrían y reían, libres y felices, mientras Eduardo y Jaina permanecían sentados, con las manos entrelazadas y los corazones en sintonía, contemplando el futuro que se abría ante ellos. Fue una imagen que capturó perfectamente la esencia del viaje que habían recorrido, desde los mundos, separados del lujoso edificio Ipiranga y el modesto apartamento en Brasilandia, hasta este momento de unión, de promesa, de infinitas posibilidades. La verdadera riqueza, como Eduardo había escrito en su nueva historia, no residía en los rascacielos que había construido, las cuentas bancarias que había acumulado, ni siquiera en su renovado éxito como escritor. Estaba allí, en aquel banco del parque, en las manos entrelazadas con las de Jaina, en las sonrisas de Theo y Miriam, en la familia que empezaban a construir juntos. Y todo comenzó con un libro olvidado, con palabras escritas hace mucho tiempo, que encontraron un nuevo significado en la voz de una mujer extraordinaria que realmente sabía escuchar.